¿Qué tal, amigos, amigas del ciclismo, amantes de este bonito y duro deporte? Vamos a hablar hoy del Tour de Flandes, vamos a hablar de la gran clásica, de la gran carrera de Bélgica, del segundo monumento de la temporada. Hemos cogido el libro de historia, lo hemos abierto en la parte donde pone Bélgica, en la página donde pone Tour de Flandes, y vamos a hablar de los dos reyes que ha tenido la carrera belga en este siglo XXI. Empezamos. Cogiendo ese libro de historia, cogiendo ese libro, bueno, pues que nos repasa, que nos cuenta lo que ha pasado en el Tour de Flandes desde que empezó a correrse allá por 1900 y poco. Bueno, pues encontramos o buscamos los corredores que más veces han ganado, que más veces han impuesto su reinado en este Tour de Flandes, y nos encontramos hasta 6 corredores en la historia del ciclismo que han logrado ser como mínimo y como máximo han logrado ser 3 veces ganadores de este Tour de Flandes. Por cierto, Eddy Merckx lo ganó en 2 ocasiones. Hay corredores que hasta 6 que lo han ganado una vez más que él. Esos 2 corredores son Johan Museeuw, Eric Lehmann, Fiorenzo Magni y Buits, el corredor belga. Sí, he dicho 4, me faltan 2. Es que estos 4 tienen un denominador común. Por ejemplo, Johan Museeuw ganó sus Tours de Flandes en la década de los 90. Eric Lehmann los ganó en la década de los 70. Fiorenzo Magni, el italiano, los ganó en la época de los 40, 50, finales en el 49, en el 50 y en el 51. Y H.L. Buits, el corredor belga, los ganó en la década de los 40. Y me he quedado 2, Fabian Cancellara y Tom Boonen, que los ganaron en este siglo XXI. Por lo tanto, tiene un mérito espectacular y tiene un mérito grande que de 22 Tours de Flandes que hemos tenido o que vamos a tener con el de este año en este siglo XXI, desde que empezase en el año 2000, tenemos 6 de 22 o de 21, 6, un tercio, repartidos entre 2 corredores. 2 corredores que han sido grandes en el ciclismo, Tom Boonen y Fabian Cancellara, y 2 corredores que vamos a repasar, bueno, pues un poco lo que fue su temporada y lo que fue su victoria en el Tour de Flandes, en uno de los monumentos de la temporada y en una de las grandes carreras. Y ¿por qué he querido compararlo? ¿Por qué he querido repasar estos 6 victorias a estos 2 corredores? Bueno, pues porque se cumplen y estamos en una época también en el Tour de Francia. Hay un vídeo que os lo voy a dejar por aquí también, que hablamos de récords de ganadores en el Tour de Francia con Pogačar y Bernal, que hemos visto con nuestros propios ojos batir récords de hace 100 años, de hace 80 años, de hace 20, 30 años. 20 no, porque ya llevamos 20 años de este siglo, ¿no? Pero récords que parecían en un momento imbatibles y se han batido. Vamos a dividir en 2 partes el vídeo. Tenía muchas dudas de si ir por orden cronológico, de cómo hacerlo, cómo ir, y vamos a empezar con Tom Boonen, que ganó en 2005, en 2006 y en 2012, y luego hablaremos de las victorias de Fabian Cancellara en este Tour de Flandes, que fueron en 2010, en 2013 y en 2014. Precisamente empezamos con la carrera de 2005, precisamente empezamos hablando de una temporada donde Tom Boonen corría en el Quick Step, donde ha corrido prácticamente toda su carrera deportiva, y una temporada que para Tom Boonen empezaba en Doha, en ese Tour de Qatar, bueno, primero en el Gran Premio de Doha y luego en el Tour de Qatar, donde ganó 2 etapas, donde consiguió 2 victorias de etapa. Luego estuvo en la Vuelta a Andalucía, donde no consiguió ganar. Hay que destacar que antes o después de esas 2 victorias de etapa en Doha, consiguió Tom Boonen otras 2 etapas. En París-Niza había un prólogo en ese 2005 y primera y segunda etapa fueron de la París-Niza para Tom Boonen. Consiguió ganar en E3-Vlaanderen y ya esa victoria en el Tour de Flandes. Una victoria que, ¿cómo fue? Bueno, ¿cómo fue esa victoria? Bueno, pues se formó un grupo de 8 corredores con, ojo, Erik Zabel, con Peter Van Petergem, con Alessandro Balan, perdón por las pronunciaciones, a veces nos lo ponen muy difícil, Andreas Killer y Roberto Petito, y incluso incluido también el propio Tom Boonen. Era el más rápido de este grupo,
este grupo que se formó ya y fue el definitivo, era el más rápido, Tom Boonen, el corredor de Quick Step. Todos pensábamos que si se llegaba al sprint podía ganar, que tenía bastantes opciones de ganar, menos él. Cogió a 8 kilómetros de meta y atacó y se marchó, bueno, pues camino de esa línea de meta, sorprendió a sus compañeros de escapada y llegó con más de medio minuto de ventaja sobre Andreas Killer, que fue segundo, 35 segundos, y Van Peter, que fue el belga, el compatriota belga, a 40 segundos, en su caso encabezando ya así ese grupo con otros corredores como Eric Zabel, encabezando, ¿no?, ese grupo trasero. Victoria de Tom Boonen, primera vez que ganaba el Tour de Flandes. Después de esto, bueno, pues la temporada le dio también la victoria en otro monumento, en la París-Roubaix, ganó el Tour de Bélgica, consiguió también varias etapas en el Tour de Francia, por ejemplo, donde consiguió vencer en la segunda y la tercera etapa. No acabó el Tour de Francia, vino a la Vuelta a España, no acabó la Vuelta a España, no consiguió victoria en la Vuelta a España, pero sí que ese año, en 2005, Tom Boonen es campeón del mundo en Benidorm, es campeón del mundo en ese mundial que se celebró en España, perdón, en Benidorm no, en Madrid, fue el mundial de Madrid. Tom Boonen, que en 2005 consigue la victoria, Tom Boonen que llega al año siguiente, llega al Tour de Flandes 2006 defendiendo cetro, defendiendo título. ¿Y cómo empezó el 2006 para él? Bueno, pues el 2006 para Tom Boonen, que arrancó en este caso de nuevo en Qatar, pero de una mejor forma. El campeón del mundo de 2005, el que lucía el maillot arcoiris en 2006, empezó de una forma espectacular. 5 etapas en el Tour de Qatar, 4 victorias, se llevó la general además, y en la etapa que no ganó, que fue la cuarta, acabó en tercera posición. Vino a la Vuelta a Andalucía, se llevó la última etapa con final en Sevilla, estuvo en París-Niza, igual que el año anterior, igual que en 2005 ganó la primera y la segunda etapa de la París-Niza. Después del prólogo se llevó también la cuarta etapa, venía en un estado de forma quizás un poquito mejor que el año anterior, y con eso llega a Tour de Flandes 2006, llega un Tour de Flandes, el de 2006, donde, bueno, pues sabían que era el gran favorito, que venía en un estado de forma espectacular y donde el equipo Quick Step sabía que tenía que mantener el control de la carrera, bueno, pues en todo momento, ¿no?, tener controlada la carrera. Solamente hubo un ataque, el del corredor del Leif Hostel, el corredor del equipo Discovery Channel, y en este caso el capitán de Quick Step, Tom Boonen, siguió ese ataque y bueno, llegaron los dos juntos a línea de meta y se impuso al sprint. Tom Boonen, que ganó al sprint, como bien digo, con Leif Host. Tercero fue a 1.17, ganando el sprint del grupo, George Hincapié, el compañero de Host, también del Discovery Channel, pero bueno, pues tiempo después se le ha desposeído de ese podium en el Tour de Flandes. Una temporada, la 2006, la de Tom Boonen, donde era ya campeón del mundo, que volvió a ir al Tour de Bélgica, donde consiguió de nuevo victorias de etapa, donde estuvo, por ejemplo, en Tour de Suiza, donde se llevó la primera etapa. Volvió al Tour de Francia, no lo acabó, no se llevó victoria de etapa en este Tour de Francia, sí se llevó, por ejemplo, en el Tour del Benelux. Y bueno, pues la temporada empezó muy bien, pero en este caso, en 2006, ese Tour de Flandes hizo que perdiese un poquito, ¿no?, o que no ganase tanto, ¿no?, como había hecho hasta el inicio. Todo esto en 2006, todo esto en un estado de forma espectacular de Tom Boonen, que tuvo que pasar hasta otros 6 años, hasta 2012, para ver cómo se llevaba la victoria, cómo se llevaba su tercer Tour de Flandes y entraba en ese selecto grupo. 2010 fue segundo en el Tour de Flandes. Hay que destacar que 2010 fue segundo en el Tour de Flandes, por detrás de un Fabián Cancellara, que ahora hablaremos de él. Y hasta 2012, como bien decía, tuvimos que esperar, ¿no?, para que Tom Boonen se llevase ese tercer
Tour de Flandes. En este caso, en 2012, la temporada un poco más coral, ¿no? Un poco más acorde a lo que tenemos ahora, empezó en el Tour de San Luis, donde se llevó la victoria en la última etapa, volvió al Tour de Qatar, donde se volvió a llevar la victoria en la general, además de otras 2 victorias de etapa y otros 2 segundos puestos, incluso segundo puesto en la crono, en crono, un gran resultado para él. Fue segundo en la Omloop, la París-Niza en este caso solamente se llevó la victoria en la segunda etapa, pero antes de llegar al Tour de Flandes había conseguido victoria en Vlaanderen, donde los 2 veces anteriores que había ganado el Tour de Flandes también había ganado esta carrera, en E3 Vlaanderen, y justo antes de llegar al Tour de Flandes se llevó la victoria en Gante, ¿no? Un Tour de Flandes, el de 2012, que, bueno, pues en este caso perteneció, ya teníamos ese UCI World Tour, pertenecía a la máxima categoría, y como gran novedad en este año, en esta temporada, hay que recordar que no se subió el Capelmoor, el punto quizás más icónico, ¿no?, de ese Tour de Flandes, no se subió debido a que este año en este 2012 se cambió la meta de Ninov Oudenaarde. El ganador, ya lo hemos dicho, si lo estamos hablando y estamos dentro del bloque de Tom Boonen, fue Tom Boonen. En este caso se impuso en el sprint a los 3 corredores que iban en cabeza de carrera, Filippo Pozzato y Alessandro Balan. En este caso fue la victoria, decidiendo ese sprint de 3 corredores, 2 italianos segundo, Pozzato y Balan, Greg Van Avermaet, que llegó a 38 segundos encabezando ya el resto del grupo, donde seguro que a los más jóvenes hay corredores que suenan un poquito más, ya Peter Sagan, Niki Trespa, y donde 12º fue Oscar Freire. Esto fue en 2012, esto fue el año, la última victoria en el Tour de Flandes de Tom Boonen. Pero es que ese mismo año, unos días después, esto pasó el 1 de abril, unos días después, el 8 de abril, una semana más tarde, ganó la París-Roubaix, ganaba de nuevo la París-Roubaix. Ya no lo vimos competir hasta el mes de mayo en el Tour de California, donde no se llevó victoria de etapa. Volvió a ser este año campeón de Bélgica, se llevaba el campeonato de Bélgica, y a partir de ahí, bueno, pues hubo abandono el Tour de Polonia, abandono el Tour de Valonia, no corrió ninguna de las grandes vueltas, pero sí que hay que destacar su victoria en los campeonatos del mundo de Holanda, su victoria en el campeonato del mundo en crono. Un corredor que era capaz de ganar Tour de Flandes, París-Roubaix y ganar el campeonato del mundo en crono. Este era Tom Boonen, un contrarrelojista, un corredor que no era quizás gran contrarrelojista, o no era gran su especialidad, mejor dicho, pero que era capaz de ganar en crono y que era capaz de ganar monumentos. Pero me vais a permitir una pequeña inciso, una pequeña broma, porque quizás lo más famoso de Suiza son sus relojes, y en una crono hay que ir como un reloj suizo, ¿no? Y Fabián Cancellara, el suizo, sí era un gran contrarrelojista, quizás un paso por encima de Tom Boonen, pero también era capaz de ganar monumentos y de ganar Tour de Flandes, hasta 3. En su caso, las primeras noticias que tenemos de Fabián Cancellara en el Tour de Flandes, en puestos altos, es como en el caso de Tom Boonen, ganando. En 2010 se llevó la victoria de etapa, en 2011 fue tercero, 2013 y 2014 volvió a vencer, y 2016 fue segundo clasificado. 2010, que fue la primera victoria de Fabián Cancellara en el Tour de Flandes. ¿Cómo empezó la temporada 2010 para él? Pues empezó en Qatar, al igual que Tom Boonen, empezó en Qatar, no consiguió victoria. Sí se llevó la victoria en la general, no se llevó ninguna etapa, pero se llevó la general del Tour de Oman, luego estuvo en terreno Adriático, donde no consiguió una gran posición, y al igual que en años anteriores, Tom Boonen había conseguido ganar en Vlaanderen antes de ganar el Tour de Flandes. Su primera victoria en 2010 de Fabián Cancellara en el Tour de Flandes vino precedida por una victoria en Vlaanderen. Abandonó el Agante y unos días después, una semana después, se llevó la victoria en el Tour de Flandes. Un Tour de Flandes 2010, un Tour de Flandes 2010 que, bueno, se presentaba
como UCI Pro Tour, y que ganaba Fabián Cancellara tras atacar en el Molenberg a 44 kilómetros de meta. En este caso tan solo le pudo seguir Tom Bonen, los dos magníficos, los dos reyes de Flandes en este siglo XXI. Y bueno, pues Tom Bonen, Fabián Cancellara, llegamos al Capelmur a 15 kilómetros de meta y atacó Cancellara y soltó a Tom Bonen. Atacó Cancellara, soltó a Tom Bonen, que llegó a 1.15 siendo segundo, Philippe Gilbert vino bastante más por detrás de ellos a 2 minutos 11 segundos. ¿Cómo acabó ese año 2010? Que por cierto, a los españoles y a los futboleros lo recordamos con una sonrisa. ¿Cómo acabó? Bueno, pues si hizo doblete Tom Bonen en 2 ocasiones, Tour de Flandes, París-Roubaix, también hizo ese 2010 Fabián Cancellara ese doblete. A la semana prácticamente ganaba la París-Roubaix. También no lo volvimos a ver a competir hasta mayo en California, donde no consiguió victorias de etapa, incluso no terminó la carrera. Lo vimos en el Tour de Suiza, donde se llevó el prólogo en crono precisamente. Lo vimos en el Tour de Francia, donde Fabián Cancellara se llevó la victoria en la crono, en las 2 cronos, en la primera y la 19ª etapa. Y lo vimos en los campeonatos del mundo de Australia, donde se llevó la victoria, en este caso, en la crono. Ese fue el 2010 de Fabián Cancellara. Ya he dicho que en 2011 fue tercero. No lo volvimos a ver en el podium hasta 2013, donde volvió a ganar el Tour de Flandes, donde volvió a empezar ese 2013 la temporada en el Tour de Qatar, donde fue el Tour de Oman, donde no había conseguido victoria en ninguno de los dos carreras. Estuvo en la Strade Bianche, donde fue cuarto Fabián Cancellara, tercero en la Milán-San Remo, se llevó la E3 Harelbeke también en esa temporada, volvió a abandonar la Gante y a los días, a la semana prácticamente, se llevó la victoria en el Tour de Flandes. Una victoria en este caso en 2013, donde Fabián Cancellara, bueno, pues se impuso en el Patenberg, atacó y bueno, pues logró marcharse, ¿no?, de ese grupito que están en cabeza de carrera, que era Peter Sagan y Jürgen Roelands. Se marchó y acabó consiguiendo la victoria de etapa por delante, 1.27 de Peter Sagan, Jürgen Roelands, que llegó a 1.29, y luego ya sí tenemos a Alexander Kristoff encabezando el gran grupo perseguidor, ¿no?, de este Tour de Flandes en 2013. ¿Cómo acabó el 2013 para él? Para Fabián Cancellara, de nuevo, volvió a ganar París-Roubaix a la semana siguiente y, bueno, pues el resto de la temporada, campeón de Suiza contra el crono, destacar en el Tour de Austria, que ganó la crono también. Estuvo en este caso en la Vuelta a España, donde fue segundo en la primera crono, en la crono inaugural, donde fue primero en la crono, se llevó la crono de Tarazona en este año 2013, y fue tercero en los campeonatos del mundo, contra el crono. Y llegamos a la última fecha, llegamos al último Tour de Flandes que queríamos destacar, el de 2014, donde Fabián Cancellara vuelve a entrar, o entra, al igual que Tom Bonen, en los libros de historia del Tour de Flandes, consiguiendo su tercer entorchado en esta región belga. Si os vais viendo, ya nos vamos acercando al calendario más de ahora. Dubai Tour es donde arrancó la temporada, no consiguió victoria ni en el Dubai Tour, ni en el Tour de Qatar, ni en el Tour de Oman. Fabián Cancellara, ya llegando a España, llegando a Europa, sexto en la Strade Bianche, segundo en la Milán-San Remo, noveno en E3 Harelbeke, posición número 38 en la Gante, y llegábamos a la París-Roubaix, al Tour de Flandes de 2014, donde se llevó de nuevo la victoria. Fabián Cancellara, que se llevó la victoria atacando en el grupo de favoritos a falta de 17 kilómetros de meta en el Haut de Quaremont. Todavía nos quedaba otra subida, otra ascensión. Se marchó junto con Sepp Van Mark, dieron caza a los dos fugados que tenían en cabeza de carrera. Ojo, los dos fugados, Greg Van Avermaet y Van den Berg. Los cuatro, bueno, pues se juntaron en cabeza de carrera: Van Avermaet, Van den Berg, Van Mark y el propio Cancellara. Los de la carrera se decidió el sprint, donde el más rápido fue Fabián Cancellara. Segundo fue Greg Van Avermaet y Sepp Van Mark fue tercero. Van den Berg fue cuarto, el corredor del Omega Pharma, y bueno, Alexander Kristoff ya vino a 8 segundos, muy cerquita, pisando los talones, pero a 8 segundos. ¿Y cómo acabó ese 2014 para un corredor como Fabián Cancellara? Bueno, pues
Luego fue a la París-Roubaix, algo que el año anterior había conseguido hacer el doblete, en este caso no pudo pasar de la tercera posición, volvía a ser campeón de crono de Suiza y hasta aquí el número de victorias, porque ya en ese año no volvió a conseguir victorias, ese 2014. Fabián Cancellara, 3 victorias totales en el Tour de Flandes. Tom Bonen, el mismo número de victorias totales en el Tour de Flandes, con 3 en ese selecto grupo de 6 corredores que han conseguido ganar hasta 3 veces en el Tour de Flandes, una carrera que es absolutamente bestial. ¿Qué voy a decir yo del Tour de Flandes? Los dos reyes, Tom Bonen y Fabián Cancellara, de este Tour de Flandes en este siglo XXI.